Hola a todos. Tengo una pregunta. ¿Cuántas veces has entrado en una reunión y al salir de la misma reunión has sentido que no va a ningún lado, que la cosa no está avanzando y que no hay un proceso claro a la hora de ejecutar una venta? En tu cabeza lo tienes claro al empezar, pero a la hora de finalizar te das cuenta de que no habéis ido a ningún lado, no habéis cerrado nada en concreto. Hoy te traigo cuál es el proceso que en B2B funciona perfectamente para conseguir mayor ratio de conversión, más ventas y más clientes. Vamos allá. Aquí os muestro el proceso de una forma súper sencilla y súper esquematizada, ¿vale? R1 es la primera reunión y R2 es la segunda reunión. En B2B el 80-90% suelen ser ventas consultivas. Hay que entender cuál es el dolor del cliente y una vez se entiende el dolor del cliente nos podemos posicionar como el vehículo que transfiere a la persona, al cliente, del punto A al punto B y nosotros somos la herramienta que emplea para conseguir esa transformación. ¿Sí? Buenísimo. Entonces vamos a ver algunas de las cositas que se tienen que hacer o que se deben hacer o deberían hacer en la primera reunión y que muchas veces yo mismo he cometido esos errores y hoy os vengo aquí para explicarlos y entrar un poquito en detalle y ver cómo podemos solventarlos. Así que lo primero, cuando habláis con una persona que no habéis conocido en vuestra vida, lo primero es buscar puntos de conexión o aquí incluso os voy a lanzar un tip que es aún une más a la gente aquello que no le agrada y que tienen en común. Por ejemplo, la humedad. ¿Sí? No sé, por ejemplo, si la otra persona también vive en la montaña, pues podéis inferir de que no le gusta el mar, por ende no le gusta la humedad y podéis hablar de ese tema. Eso veréis que os acerca muchísimo más y es una muy buena forma de arrancar una primera reunión, ¿vale? Es lo que se conoce como el small talk. Consejos, mantenerlo muy corto, se nota muy forzado, ¿sí? Como que directamente queréis ir al lío y no queréis, como no tenéis ningún tipo de interés en la otra parte y eso ya marca la conversación de ahí en adelante. Y si os pasáis de small talk, me ha pasado, lo he llegado a alargar 15 minutos o así, os ve como un amigo, que eso es positivo, pero demasiado. Ya no os toma en serio como una persona que toma el control, tiene dirección y va a lo que tiene que ir, ¿vale? Entonces, podríamos decir que una de las cosas interesantes en la primera reunión es lo que se conoce como el small talk, ¿sí? Que es esa conversación que se tiene de forma inicial. Luego, lo siguiente que es importante es que tengáis el control, ¿sí? Control conversacional. ¿Sí? La otra persona viene a ver qué le explicáis, cómo se lo explicáis, pero aquí es importante que vosotros tengáis el timón, ¿vale? ¿Y cómo conseguimos este control conversacional? Pues la clave siempre está en la preparación, ¿sí? Por ende, necesitáis un guión. Es verdad que cuando habéis hecho ese guión 300 veces, pues sí que lo tenéis en la cabeza y lo podéis hacer sin el guión de preguntas delante. Consejo, no estéis leyendo las preguntas, ¿sí? No sé, si tenéis la cámara, por ejemplo, allí, pues os lo ponéis aquí y vais leyendo cuando sea necesario. Pero intentar no cortar el contacto visual, ¿sí? Se nota mucho y sobre todo a día de hoy, en el 2025, casi todo es por videollamada. Entonces, se nota mucho cuando una persona, por ejemplo, mira el móvil o se pone a mirar otra pestaña, ¿sí? Entonces, intentar como que haya el máximo de conexión posible para generar ese rapport, ¿sí? El rapport es esa conexión con la otra parte. Luego, entonces, este guión es importante que lo tengáis preparado de antemano. Mi consejo, este guión llevará muchas iteraciones, ¿sí? ¿Qué significa esto de las iteraciones? Pues que lo haces una vez y tienes que volver a hacerlo, ¿sí? Y luego lo vas a volver a hacer porque irás viendo, ostras, aquí quizá encaja mejor esta pregunta, aquí mejor la otra. Y así, repetidamente, hasta que llegue un punto y digas, ostras, este guión me funciona. ¿Cuándo veréis que os funciona? Lo vais a notar, ¿sí? Cuando la conversación sea fluida, os ponga como una autoridad, etcétera, ¿vale? Pero esto de las iteraciones es importante. Entonces, un consejito para la parte del guión. Hay una cosa en ventas, ¿vale? Esto lo dice Chris Voss, no es que haya venido yo a inventarlo, que se llaman preguntas calibradas, ¿sí? ¿Qué es esto de las preguntas calibradas? Pues son preguntas, esto se aplica en muchos ámbitos de la vida, no solo en las ventas, pero en las ventas se ve muy claro. Y es, una pregunta calibrada es aquella pregunta que empieza con un qué o con un cómo, ¿sí? Entonces, ¿qué cambia esto a la hora de articular una pregunta? Y es que el final no lo pones tú, lo pone la otra parte, ¿sí? Por ejemplo, ¿te sientes bien cuando piensas en el color rojo? Sí. Fin de la conversación. Vuelvo a tener que ejecutar otra pregunta. En cambio, si pregunto, ¿cómo te sientes cuando piensas en el color rojo? ¿Veis que la otra parte es la que va a poner el final a esa pregunta? Y luego aquí otro pequeño tip. Hay una cosa que se llama el reflejo, ¿sí? El reflejo es algo que en general hacemos todos, pero hay que hacerlo de forma pícara, ¿sí?
Por ejemplo, imaginaros que os hablo de, no sé, hago una pregunta y la respuesta es aceitunas verdes. Entonces, ¿el reflejo cómo se aplica? Repitiendo la última palabra con sentido de lo que ha dicho y silencio. ¿Aceitunas verdes? Entonces la otra parte, inconscientemente, se siente obligada a desarrollar más porque es como si no hubieras entendido, aunque lo hayas entendido. Eso se aplica para dos cosas. La primera es para ganar más tiempo y la segunda es para que desarrolle más un concepto que queremos que siga desarrollando. ¿Vale? Entonces estas preguntas calibradas, recordemos, lo pongo aquí para que quede claro, es el qué o el cómo. Esto es importante que las preguntas que formuléis en la primera reunión, ¿sí? Estén enfocadas a identificar ese pain, ¿no? Entonces, para identificar ese pain, usar preguntas de qué y cómo para que la persona desarrolle. Y aquí hay otra cosa importante en la parte de las ventas, que es que deberíamos estar hablando un 20% nosotros, ¿sí? Aunque parezca surrealista porque uno piensa, oh, voy a venderte el móvil, ¿no? Pues lo lógico sería que yo te hable de todas las prestaciones, de todos los puntos positivos, de todas las ventajas, del retorno que tiene el móvil, etcétera. Pero irónicamente no es así. La clave está en que sea la otra persona la que hable. Yo siempre cuando lo explico a mis alumnos les digo que es como una cebolla, ¿sí? Una persona es como una cebolla. Entonces, a medida que la persona habla y habla y habla, se va quitando capas, se va desnudando, va teniendo una sensación de confianza con nosotros, ¿sí? Por eso lo ideal es hacer preguntas calibradas por un lado y dejar que la otra parte desarrolle, ¿sí? Buenísimo. Entonces, en esta parte de la R1 es clave la parte de identificar el pain. ¿Por qué? Porque será donde nos apalanquemos de cara a esta segunda reunión, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos qué es lo que le duele, ¿sí? Y aquí es importante también que no os quedéis solo con lo que la otra parte os dice. Es muy importante leer entre líneas, ¿sí? ¿Qué es esto de leer entre líneas? Pues que las personas tomamos decisiones en base a las emociones, ¿sí? Es como la palanca que acaba accionando, ¿sí? Entonces hay que descubrir qué es lo que realmente le frustra, perdón por la expresión, pero le jode a la otra parte, que no le ayuda al conseguir lo que él quiere, ¿sí? Quizá él te dice, no sé, es que no estamos consiguiendo doblar las ventas, ¿sí? Pero si rascas un poco más, el pain quizá es que él no es capaz de demostrar su valor a su jefe. Con los ejemplos a veces me cuesta, ¿vale? Porque lo tiro todo muy al absurdo y a veces pierde un poco de significado, pero ¿se entiende el concepto? ¿Sí? Es como, ¿qué es eso que le está impidiendo llegar a lo que él realmente quiere? Es decir, como sacarle el objetivo real. ¿Sí? Y ese objetivo real viene con un pain, porque os van a contratar para solventar un problema. De ahí a que yo os recomiendo que os posicionéis como vendedores de soluciones y no vendedores de servicios, ¿sí? Un servicio es la venta o el cambiar una ventana, ¿sí? Eso tiene un precio, pum. Pero una solución, como bien indica el nombre, es la solución a un problema. Por ende, tenéis que identificar ese problema y luego articular el discurso en base a ese problema que vais a solventar para que cuando él piense en vosotros diga, Roger es la persona que me va a ayudar a quedar bien delante de mi jefe. Con lo cual, quiero contratar a Roger porque con él voy a conseguir justamente eso que es exactamente lo que quiero. ¿Sí? Veremos en el siguiente vídeo cómo podemos coger esta información, ponerla en la R2 y cómo hacer que en la R2 consigamos un cierre. Nos vemos en el siguiente vídeo.